Capítulo 3. El ejército demoníaco contra los liberadores. Parte 2. Laus entró en la sala de reuniones y se encontró con que todos los demás ya estaban presentes. Una vez que el Papa hiciera su aparición, la reunión comenzaría. Este lugar es como un lecho de espinas. Haga lo que haga, siento que me van a picar. Bueno, supongo que eso no es nada nuevo. Laus endureció su expresión y se adelantó. Todo el mundo se giró hacia él, con sus miradas atravesándolo. Aparte de una persona, a todos les disgustaba a Laus. En el momento en que Laus tomó su asiento, uno de ellos dijo: bueno, si no es Laus, Dono. Seguro que estás satisfecho contigo mismo, caminando en último lugar. Increíble. Si yo estuviera en tu posición, nunca sería tan descuidado. El primer hombre que habló era antinaturalmente delgado y tenía el cabello largo y crespo. El segundo tenía un bigote en forma de herradura y tenía una complexión mucho más grande. El primero era el comandante de la tercera división de los Caballeros Templarios, Sebaligan. El segundo era el comandante de la cuarta división, Morcas Grent. Los Caballeros Templarios eran el ejército habitual de la Iglesia, y estaban divididos en 4 divisiones. Los miembros de los Caballeros Templarios que mostraron una promesa excepcional fueron promovidos a una de las órdenes que formaban los 3 pilares del resplandor. Fue por esa razón que miembros de alto rango de los Caballeros Templarios regulares codiciaron la posición de Laus. Todos ellos estarían felices de verlo caer. Pero mientras estaban felices de que Laus hubiera fallado en su más reciente misión, la pérdida de una división entera de los Santos Caballeros Templarios fue un fracaso tan grande que afectó el prestigio de la Iglesia. Mostrar su alegría por el fracaso de Laus sería visto, no solo como una falta de respeto, sino también como una traición. Sebal, Morcas. Contrólense. Vuestros pequeños insultos manchan el buen nombre de los Caballeros Templarios. La mujer que habló fue la comandante de la primera división de Caballeros Templarios, y por lo tanto la comandante suprema de toda la orden, Lilith Arkin. Tenía el cabello largo y rubio, ojos verde oscuro que brillaban con sabiduría, y apenas tenía 27 años. Decía mucho sobre su habilidad que había logrado convertirse en comandante de los Caballeros Templarios a tan temprana edad. Y de hecho, los otros comandantes de división la temían y respetaban. Sebal frunció el ceño y se dio la vuelta mientras Morcas se encogía de hombros y cerraba la boca. Mis disculpas, Laus Dono. No te preocupes. Laus cerró los ojos y casualmente respondió a la disculpa de Lilith. Descontento con el tono irreverente de Laus, el comandante de la segunda división de los Caballeros Templarios, Strauss Malkirion, levantó una ceja. La admiración del hombre por Lilith rayaba en la adoración al héroe, así que no tomó amablemente ninguna insinuación de falta de respeto dirigida a ella. Laus Dono. Aunque seas el comandante de los Santos Caballeros Templarios, y el único miembro de la Iglesia capaz de usar la magia antigua, aún no tienes derecho a hablar tan casualmente con nuestro comandante. ¿Te das cuenta de cuánto trabajo ha tenido que hacer para reformar la división que perdiste? Déjalo en paz. Es un honor que se le conceda la responsabilidad de reformar a los Santos Caballeros Templarios. Ni una sola vez he pensado que es una tarea de escoger hombres para enviarlos a los ilustres Santos Caballeros Templarios. Strauss miró hacia otro lado infelizmente. Generalmente, cuando los miembros de los 3 pilares del resplandor necesitaban ser reemplazados, eran elegidos del grupo de caballeros y atavis que poseían una magia especial y formaban parte de la Iglesia. En circunstancias normales, era el comandante de la orden de caballeros respectiva el encargado de elegir a quien reemplazar los miembros perdidos, mientras que los capitanes de las respectivas divisiones de caballeros templarios debían encontrar reemplazos para los miembros sacados de sus filas. En otras palabras, no solo los distintos comandantes de los 3 pilares podían tomar a quien quisieran, sino que los caballeros templarios eran los encargados de decidir cómo reemplazar sus miembros perdidos. Sin embargo, Laus había encontrado esto injusto, así que le había dado a Lilith el derecho de decidir qué miembros de sus caballeros eran promovidos a los Santos Caballeros Templarios. Para Strauss, sin embargo, parecía que Laus estaba empujando la burocracia que no quería tratar a Lilith. Comandante Lilith. Laus cerró los ojos y la llamó. Al darse cuenta de que estaba enfadado, Lilith inclinó la cabeza. Mis disculpas, una vez más, por la rudeza de mis subordinados. Está bien. Agradezco su ayuda para reorganizar mi división. Tienes un ojo perspicaz. Todos sus reemplazos son maravillosos caballeros. Ya veo. Es bueno oírlo. Lilith miró hacia abajo mientras decía eso. Tenía un enorme respeto por Laus, ya que había logrado llegar al comandante de los Santos Caballeros Templarios siendo solo 5 años mayor que ella. Los detalles de la derrota de Laus ya habían circulado por toda la Iglesia, pero Lilith no estaba para nada decepcionada de él.
Se dio cuenta de que se había enfrentado a un oponente particularmente difícil. Pero era porque respetaba a Laos y no sabía cómo responder cuando le daba las gracias. Laos no debería ser tan indeciso. El hombre que había hablado esta vez era un hombre de mediana edad con cabello largo y negro y un monóculo. Era el comandante de los Peragans de la Luz, Mun Moli. Se dirigió a Laos de manera casual, ya que eran camaradas de hace tiempo que se habían unido a la iglesia más o menos al mismo tiempo. Hablaré más cuando sea necesario. Lo que intento decirte es que es importante decir cosas que no son necesarias también. Mun era bastante sociable, el polo opuesto a Laos. Su rango era igual al de Laos y a simple vista, parecía que los dos eran amigos. En realidad, Mun creía que lo eran. Sin embargo, Laos nunca le había confiado sus verdaderos sentimientos a Mun. Haré lo mejor que pueda. Siempre dices eso. Eres muy difícil, ¿lo sabías? Mun se encogió de hombros de manera casual, y el hombre de 60 años sentado a su lado abrió la boca. De hecho, puede que ya no sea suficiente con lo mejor de usted, Lord Baarn. Lord Stark. Laos abrió los ojos y miró al viejo. Si no se encontrara con su mirada sería visto como una falta de respeto, ya que Baran Stark era un cardenal. Tampoco era un viejo cardenal, sino el líder de los 4 cardenales. Su rango era equivalente al del primer ministro de otros países. Parecía un anciano dócil que siempre tenía una sonrisa de preocupación en su cara. Su más reciente fracaso ha tenido repercusiones que han afectado el prestigio de la Iglesia. La Iglesia había impuesto un bloqueo informativo para que ningún otro país supiera de su fracaso. Pero las órdenes de caballeros dentro de la Iglesia eran conscientes de ello. Muchos se desilusionaron cuando supieron que el símbolo del poderío de la Iglesia había sido derrotado. Las últimas semanas, Baran se había visto obligado a correr e intentar restaurar la fe en la Iglesia. He leído los informes sobre estos herejes, pero no debe dudar de la justicia de nuestra causa, Lord Baarn. Su fe permanece inquebrantable, ¿correcto? Vamos, Lord Stark. Ahora solo está siendo grosero. Mun intentó mediar entre Baran y Laos, pero el cardenal no se echó atrás. Un indicio de ira entró en su voz y dijo: si tú fuera inquebrantable, entonces deberías haber sido capaz de derrotar a cualquier enemigo, no importa cuán poderoso sea. Si nuestro Señor quiere que exijamos un castigo divino, entonces tal castigo debe ser posible de ejecutar. ¿No es así? Si Laos estuviera de acuerdo con Baran, significaría admitir que su fe no era lo suficientemente fuerte. Pero si no estaba de acuerdo, significaría admitir que los que creían en Eit eran falibles. Además, significaría que Eit había encargado a Laos que hiciera algo que era imposible. No importa cómo respondiera, la posición de Laos solo empeoraría. Detrás del dócil exterior de Baran se escondía un hombre hábil y astuto que envenenaba todo lo que tocaba. En el silencio que siguió, Laos dijo decididamente: es como usted dice, Uhu. Así que admites que a pesar de ser el comandante de los Santos Caballeros Templarios, te falta fe. Baran no intentaba menospreciar a Laos. Pero estaba furioso porque el comandante de los Santos Caballeros Templarios, orgullo de la Iglesia, había embarrado el nombre de la Iglesia. No le importaba lo poderosos que habían sido los adversarios de Laos. Lo único que importaba era que no había cumplido la voluntad de Eit. Independientemente de sus razones, el mero hecho de que Laos hubiera fallado era equivalente a una traición. Por desgracia para Laos, la opinión de Baran era compartida por todos los demás en la mesa. Incluso Lilith, alguien que era consciente de las dificultades que Laos había enfrentado, creía que sería mejor suicidarse después de tal fracaso que volver a casa con vida. No estaba decepcionada de Laos, pero definitivamente se habría quitado la vida si le hubiera pasado lo mismo. Por esta razón, nadie dijo nada para defender a Laos, y solo lo observaron en silencio. Es como usted dice, Lord Stark. ¿Qué? Laos afirmó de inmediato las palabras de Baran. Públicamente, en una sala donde se reunieron los miembros más influyentes de la Iglesia. En otras palabras, Laos acababa de admitir ante los más celosos seguidores de Eit que le faltaba fe en Eit. Era natural que Baran y los demás se sorprendieran: me falta tanto el cuerpo como la mente. Mi fuerza y mi convicción son insuficientes. Laos ignoró la conmoción en las caras de todos y continuó hablando. A simple vista, parecía como si estuviera avergonzado de su propia falta de fe. Porque por primera vez, todo el mundo le veía mostrar emoción. El mismo Laos Baarn, que era conocido por ser táctico y estoico. Era natural que todos asumieran que él era el más enfadado consigo mismo por sus fracasos. Aunque en realidad, Laos no pensaba eso en absoluto. La única persona que aún no había hablado también eligió interpretar la vergüenza de Laos como una ira dirigida a sí mismo. Miró a todo el mundo y dijo: cálmense, todos. No hay razón para dudar de la fe de Laos Dono. No ha demostrado una y otra vez a través de sus acciones que es leal a la Iglesia.
Se llamaba Kimari Simtel. Era un anciano de unos 70 años, y su cabello blanco estaba partido a un lado. Era el líder de los 7 arzobispos de la iglesia. Además, era la mano derecha del Papa y se ocupaba de muchos de los asuntos de la iglesia. Naturalmente, todo el mundo le respetaba demasiado como para discutir. Lausdono es el más frustrado por su fracaso. Es por esta razón que su eminencia, el Papa, ha decidido no castigarlo. Kimaris entrecerró sus ojos como una rendija, su expresión inescrutable. Tampoco había inflexión en su voz. Vacilando, los otros miembros de la iglesia asintieron, mientras Laus bajaba la cabeza en agradecimiento. Ahora bien, basta de charla inútil. Su eminencia ha llegado. Un segundo después, las magníficas puertas dobles del fondo de la habitación se abrieron con un fuerte chirrido. Antes de que las puertas se abrieran completamente, Laus y los demás se pusieron de pie y se arrodillaron junto a sus asientos. Después de que 2 sacerdotes enmascarados terminaran de abrir las puertas dobles, un anciano de cabello blanco entró en la sala. Llevaba una larga túnica blanca y una larga capa de terciopelo que le seguía. 2 niños le subieron las mangas con respeto para que no tocaran el suelo. Detrás de él seguía el comandante de los paladines, Derian Ghost. Era el único miembro de los 3 pilares radiantes que no había estado presente en la sala de reuniones. Tenía el cabello corto y castaño y un aspecto normal. De hecho, parecía tan mediocre que era fácil olvidar que estaba allí. Todo el mundo le veía caminar en silencio, el único ruido en la sala era el ligero crujido de su ropa. Finalmente, el Papa, Lucifer Sleinelbar, tomó su asiento. Derian permaneció de pie tras de Lucifer, una sombra silenciosa se cernió sobre él. Comencemos. Laos y los demás se pusieron de pie y se sentaron. Varán comenzó la reunión. Le dio a Lucifer un informe completo sobre la situación política de cada país, así como lo bien que le iba la economía y la agricultura. Luego hizo sugerencias sobre la política que la Iglesia debería tomar con cada país. Después de una breve sesión de preguntas y respuestas, Lucifer dio su aprobación a las políticas de Varán. A continuación, Kimaris dio su informe. Los caballeros fueron tras él, y durante una hora todos intercambiaron información. Lucifer no hizo preguntas esta vez, así que el silencio cayó después de que el último informe concluyera. Todos esperaban escuchar lo que Lucifer diría. Sin embargo, las siguientes palabras del Papa sorprendieron a todos. Hay alguien que me gustaría presentarles a todos ustedes. Lucifer agitó su mano, y los sacerdotes que atendían las puertas las abrieron en silencio. Era prácticamente inaudito que el propio Papa presentara a alguien, pero todos se sorprendieron aún más cuando vieron quién entró en la habitación. Es un placer conocerlos a todos. Soy Ain Sarsalk, y he sido nombrado oráculo por su eminencia, el Papa. Espero con interés trabajar con todos ustedes. Su voz clara resonó por toda la habitación. Se veía absolutamente impresionante. Su cabello plateado, sus ojos plateados y sus rasgos eran todos hermosos. De hecho, se veía casi divina. Los miembros líderes de la teocracia se quedaron sin palabras. A pesar de que sabían que era grosero, no pudieron encontrar las palabras para responder a su introducción. El señor Eid deseaba que ella fuera el próximo oráculo. Con las palabras de Lucifer, los otros regresaron a sus sentidos. Todos, excepto Laos, se presentaron a Ains. No fue porque Laos se quedó sin palabras que no dijo nada. De hecho, la llegada de Ains no lo había aturdido como a todos los demás. No dijo nada porque estaba completamente aterrorizado por este nuevo oráculo. Laos. Mis disculpas. Soy Laos Baarn, comandante de los Santos Caballeros Templarios. Solo cuando Lucifer lo llamó, Laos se presentó rápidamente. Le costó todo lo que tenía para evitar que su voz temblara. Tuvo la suerte de que todos los demás habían sido cautivados por Ains durante tanto tiempo. Si todos se hubieran presentado de inmediato, no habría sido capaz de componerse a tiempo. Gotas de sudor frío goteaban por su frente. Todo el mundo, he venido aquí para entregarles un mensaje. Ains sonreía a todos, su tono era encantador. Sebal y Morcas ya se habían enamorado de ella. Cuando la revolución llegue al mundo, ¿aparecerán los 7 hijos de Dios? Sus antiguos talentos traerán la ruina o el renacimiento. Prepárense, porque se avecina una tormenta. Eso es, los ojos de Kimari se abrieron como una rendija, algo que casi nunca sucedía. Ains asintió con la cabeza. Este es un oráculo del señor Eid, sí. Los caballeros murmuraron emocionados el uno al otro. Acababan de recibir un mensaje del mismo Eid. Para la gente que había dedicado sus vidas a servirle, no había mayor honor. Pero un segundo después, la expresión de Ains se hizo más grave y dijo, ya hemos identificado a 5 de los 7. Uno estaba, por supuesto, en esta habitación ahora mismo.
Todos se giraron hacia Laus. Era capaz de usar la magia antigua, la magia de los dioses. Ainz miró a los cielos y continuó su profecía. Uno es el gobernante de la gravedad. La antigua heredera de la familia Reisen y actualmente la líder de la organización hereje conocida como los Liberadores, Miley Reisen. Kimaris y los demás fruncieron el ceño amargamente. Otro es el creador de artefactos. Él también es un libertador, Oscar Orcas. Ainz sacó 2 hojas de papel de su manga. Eran fotos que habían sido tomadas en los mares occidentales por alguien que poseía la especial y mágica fotografía del espíritu. Otro es el maestro del espacio. También es un libertador, Neia Isgrun. Una imagen mostraba a Milady conteniendo el mar con su magia solamente. A su lado, Oscar lanzó una andanada de espadas encantadas a los caballeros santos templarios. Cada espada era lo suficientemente poderosa para ser un tesoro nacional. A corta distancia, Neia Is abrió un portal tras otro, teletransportando los barcos a un lugar seguro. La segunda imagen mostraba, también está la emperatriz de la restauración. Otra libertadora, Meiru Melusine. Meiru restaurando una nave podrida a su antigua gloria. Ainz entonces se giró hacia Laus. Por último, ¿tenemos el juez de las almas? Laus Baar. Laus sintió como si alguien le hubiera clavado una piedra en el corazón. A pesar de la abrumadora belleza de Ainz, sus ojos sin emociones aterrorizaron a Laus. Ainz se dio la vuelta, con una expresión de preocupación en su rostro. Para Laus, parecía una marioneta tratando desesperadamente de imitar las emociones humanas. Como estoy seguro de que todos ustedes son conscientes, 4 de los 5 hijos de Dios conocidos son herejes. Es absolutamente deplorable que los propios hijos del Señor Eid se levanten contra él. Esos herejes han perdido la cabeza. Barán golpeó con el puño contra la mesa con ira. Incluso aquellos con poder divino pueden tener su corazón corrompido por el mal. Por muy lamentable que sea, no es demasiado tarde. Aún podemos mostrarles la luz del Señor Eid. Estoy seguro de que si intentaras mostrarle a Milady la luz del Señor Eid, te haría con el dedo corazón. Laus pensó distraídamente para sí mismo. Más importante aún, ¿quedan otros 2 hijos de Dios? Oh, sí. Debemos mostrarles la luz de la iglesia antes de que sus corazones se corrompan. La voz de Kimaris ardía con un fervor ardiente. En efecto, debemos, respondió Ainz, y Kimaris se sonrojó ligeramente. La ubicación de uno de ellos me fue revelada en un oráculo. Todos aplaudieron. Curiosamente, el Papa no había dicho una palabra desde que le dijo a Laus que se presentara. Ainz se había apoderado completamente de la reunión, y los caballeros estaban cada vez más animados. Por otro lado, Laus se sentía helado hasta los huesos. Un hijo de Dios existe en algún lugar profundo del país dentro del bosque pálido. ¿No significa eso, que el hijo de Dios es un monje? Perdón, disculpe mi grosería, ¿un hombre bestia? Esa es la posibilidad más probable, sí. El ambiente de la habitación se volvió repentinamente oscuro. La iglesia creía que los humanos eran la raza definitiva. Por otro lado, los bestias eran vistos como blasfemos, mestizos de media sangre. Por supuesto, había bestias que eran una mezcla entre espíritus de la tierra, los bosques y los humanos en lugar de una mezcla entre bestias y humanos, como enanos y elfos, pero tampoco poseían mana. Además, adoraban a la naturaleza en lugar de It, así que la iglesia también los veía como seres inferiores. Esta es otra prueba más que el Señor Eid nos ha impartido, dijo Ainz. Una prueba. Kimaris le dio la vuelta a las palabras de Ainz en su cabeza, y ella le asintió con la cabeza. Entre las magias antiguas, hay una que permite a una persona rehacerse a sí mismo. Oh, ahora lo entiendo. Tenemos que dar ejemplo a las otras razas. Tenemos que mostrar que la gracia del Señor Eid puede limpiar toda la impureza y devolver a la gente a sus formas correctas. Los seguidores de Eid creían que todas las razas, aparte de los humanos, eran impuras. Sin embargo, se les había concedido la oportunidad de limpiar esa impureza. El objetivo de Kimaris y los demás era ahora salvar al niño de Dios de su propia impureza. El apasionado discurso de Kimaris volvió a encender el fuego en los corazones de los caballeros, y una vez más se emocionaron por su misión. Fue entonces cuando Lucifer finalmente habló. Tengo órdenes para ti. Todos se apresuraron a enderezar sus espaldas y se volvieron hacia el Papa. Una vez que la sala se quedó en silencio, Lucifer declaró, investiguen la República de los Hombres Bestia. Aseguren al niño de Dios, cueste lo que cueste, y tráiganlo a este santuario sagrado. Todos respondieron, como quieras, simultáneamente. Sin embargo, la cantidad de emoción en esas pocas palabras fue asombrosa. Hasta ahora, la investigación de la iglesia sobre el bosque pálido había sido bastante tibia. Explorar el bosque era una tarea difícil,
pero ahora la Iglesia tenía una buena razón para invertir sus mejores recursos en él. Es posible que la República. Más sudor frío se derramó en la frente de Laus. ¿Se levanta la sesión? Laus, sígueme. Ese sí, su eminencia. Kimaris y los demás se sorprendieron de que Lucifer hubiera pedido específicamente a Laus, pero ahora mismo su atención se centraba en su nueva misión. Salvarían a este niño de Dios y los purificarían de su corrupción. Eso era lo único en lo que estaban pensando ahora mismo. Mientras todos salían de la habitación, Laus siguió a Lucifer a las puertas dobles por las que había entrado. Derian y el oráculo también vinieron. Más allá de las puertas había un pasillo de mármol cubierto con una lujosa alfombra. Mientras caminaban por el pasillo, un par de sacerdotes vinieron a atender a Lucifer. Ambos le miraban fijamente a los pies, sin atreverse a mirarle. Todos, incluido Laus, no mostraron ninguna emoción exterior. Antes, Laus no habría cuestionado nada de esto, pero ahora todo le parecía tan extraño. Justo cuando ese pensamiento corría por la mente de Laus, el Papa se dirigió a él. Parece que tus compañeros han sido bastante críticos contigo. La culpa es toda mía, Eminencia. Laus inclinó su cabeza en contrición. Hay otro poseedor de magia antigua en Igdol. Ya veo. El repentino cambio de tema cogió a Laus con la guardia baja. Especialmente porque esperaba que le culparan por su fracaso. En algún lugar fuera de nuestra vista, los acontecimientos se están poniendo en marcha. ¿Quieres decir que el Señor de los Demonios se está preparando para la guerra? Lucifer asintió lentamente. Laus estaba aún más confundido ahora. Según los informes de Varán, el actual Señor de los Demonios estaba centrado en asuntos internos y parecía no mostrar signos de preparativos de guerra. ¿Cómo sabe todo esto? Laus se giró hacia Ins. Pero entonces Lucifer habló de nuevo, atrayendo la atención de Laus hacia él. La guerra vendrá. Con seguridad, parecía casi como si Lucifer estuviera hablando consigo mismo. El Señor de los Demonios no puede evitar luchar contra los humanos. Es la razón de su existencia. Lucifer se detuvo y miró a Laus con sus ojos grises. Las creencias del Señor de los Demonios siempre lo llevarán a la guerra. Laus no tenía ni idea de cómo responder a eso. Desconcertado, todo lo que podía hacer era sentir con la cabeza. Laus, sí, Eminencia, la tormenta está casi sobre nosotros. Eres la vanguardia del Señor Eit. Espero mucho en otras palabras, esta es mi oportunidad de redimirme, ¿eh? Laus finalmente estaba empezando a ver a dónde iba Lucifer con esto. Se arrodilló frente al Papa e inclinó su cabeza. Estoy preparado para dar mi vida y mi alma por la causa. Asintiendo con la cabeza, Lucifer volvió a caminar. Derian y los sacerdotes pasaron por Laus, que todavía estaba arrodillado detrás del Papa. Pero cuando Ainz llegó a Laus, se detuvo. Esta es la voluntad de nuestro Señor. Háganlo con orgullo. Sí, señora. Es un honor que él confíe en mí. Por un momento, Laus dudó, preguntándose si había algún significado más profundo en las palabras de Ainz. Pero al final, inclinó su cabeza ante ella. Satisfecho, Ainz se marchó. Una vez que todos se habían ido, una ola de cansancio bañó a Laus. El oráculo Eit se había convertido en una marioneta vacía y sin alma. Ella era la única a la que Eit había querido entregar su testamento. Laus tembló inconscientemente. Se sentía como si acabara de ser agobiado por pesadas cadenas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.